Para iniciar nuestra exploración de hoy, queremos recibir a todos nuestros oyentes deseándoles que tengan un día y una semana grandemente bendecidos por Dios. Amén a eso. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que, quienes nos escuchan seguramente conocen de toda la vida, pero que esconde una complejidad legal y psicológica tremenda. Vamos a adentrarnos en Génesis 27. Así es. Es la famosa historia de la fractura total de la familia de Isaac y Rebeca, con sus gemelos, Jacob y Esaú. Exacto. Y para este análisis profundo no vamos a quedarnos en la versión infantil de los cabritos y la ropa peluda. Para eso nos estamos apoyando en dos fuentes de investigación brutales. Sí, hoy traemos a la mesa las extensas notas históricas y exegéticas de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio de la Nueva Almeida actualizada. Son maravillosas porque nos abren una ventana directa a las costumbres del antiguo Medio Oriente. Totalmente. Y nuestra misión aquí es entender el marco legal de lo que realmente estaba pasando, porque cuando lees entre líneas con estas fuentes, te das cuenta de que el nivel de disfunción calculado en esta familia es asombroso. Es un caso de estudio clínico sobre la política familiar, de verdad. Mi objetivo en esta exploración es aportar precisamente ese contexto antiguo, porque las acciones de estos 4 personajes no son solo impulsos emocionales. Claro, responden a reglas de su época. Exacto. Responden a leyes no escritas, a una ansiedad dinástica enorme y a una lucha despiadada por el control del pacto abrámico. Planteemos el escenario para quienes nos escuchan, basándonos en nuestras fuentes. Tenemos a Isaac. Los comentaristas calculan que tiene más de 100 años en este punto. Está muy anciano. Está físicamente ciego, postrado en su tienda, y él mismo está convencido de que le quedan muy pocos días de vida. Aunque, y esto me dio mucha risa al leer las notas, resulta que vivió como 20 años más después de todo este drama. Sí, es una ironía histórica fantástica. Él pensaba que estaba en su lecho de muerte, pero le faltaban un par de décadas. Pero en su mente es el momento de la transición de poder. Así que llama a Esaú, su primogénito y favorito, y le pide que vaya a cazar y le prepare un guisado sabroso antes de darle su bendición. Y aquí detengámonos un segundo. Lo fascinante aquí es entender que esta bendición no era un simple «espero que te vaya muy bien en la vida, hijo». No era un buen deseo y ya. De una bendición final, tenía el peso absoluto de un testamento notariado hoy en día. O sea, era un contrato legal vinculante. Absolutamente vinculante. Y las fuentes, por ejemplo, mencionan descubrimientos arqueológicos como las famosas tablillas de Nuzi. Estas tablillas demostraron que en esa región los testamentos orales eran reconocidos y defendidos en tribunales. Isaac estaba a punto de designar formalmente al líder del clan. Estaba transfiriendo las promesas pactuales que Dios le dio a Abraham. Dominio económico, protección, todo. Pero hay algo que me hace mucho ruido en las notas de la Biblia Holman. A ver, dime. Subrayan el hecho de que Isaac inicia este rito legal tan solemne, impulsado por su apetito. Pide ese guisado sabroso. ¿Acaso estaba rompiendo un protocolo solo por un buen plato de carne? Es una excelente observación. Las fuentes manejan un elemento dual aquí. Por un lado, compartir una comida solemne era un rito normal para sellar pactos en la antigüedad. Una especie de comunión. Exacto. Pero, por otro lado, los comentaristas no dejan pasar la crítica sutil del texto bíblico. Isaac está por transferir el liderazgo del pueblo de Dios, y su motivación principal parece estar en su estómago, en sus sentidos físicos. Hay una ceguera espiritual ahí, no solo física. Totalmente, porque él sabía perfectamente que Dios había profetizado, antes de que los gemelos nacieran, que el mayor serviría al menor. Aún así, por puro favoritismo y por su paladar, decide desafiar el oráculo divino. Y ahí es donde entra Rebeca a la escena. Las costumbres de la época dictaban que ella no debía estar en la tienda tratando asuntos oficiales de hombres, pero ella está escuchando escondidas. Y en lugar de entrar y confrontar a su esposo, de decirle Isaac, recuerda lo que Dios dijo, ella arma una estrategia política impecable. Idea un plan inmediato para que Jacob, su favorito, suplante a Esaú. Lo cual nos lleva a la gran paradoja teológica que destacan ambas Biblias de estudio. Rebeca tiene la promesa de Dios de su lado. Ella sabe que Jacob es el elegido. Su teología es correcta, digamos. El problema es su metodología. Exactamente. Ella entra en pánico. Ve que Isaac está a punto de arruinarlo todo y decide que la voluntad divina necesita una, entre comillas,
pequeña ayuda humana a través del fraude. Ok, vamos a analizar esto. Porque la reacción de Jacob frente a este plan maestro es sumamente reveladora. Cuando miras sus respuestas en el texto, te das cuenta de que él no tiene ni un solo reparo moral. Ninguno. Cero objeciones éticas. Él no dice, madre, eso es un pecado, es fraude. Su análisis es puramente pragmático. Es gestión de riesgos básica. Le dice, mira, Esaú es velludo, yo soy lampiño. Si mi padre me toca, voy a quedar como un burlador y me va a caer una maldición. Su miedo es que lo atrapen, no que esté mal lo que hace. Es un calculador. Y Rebeca asume un rol de escudo casi absoluto ahí. Ella le responde con una frase tremenda. Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Está dispuesta a absorber el impacto cósmico con tal de ganar. Con tal de asegurar la dinastía, sí. Y a partir de ahí, las notas de estudio desmenuzan cómo ejecutan este engaño sensorial. Es un asalto a los sentidos de Isaac, diseñado milimétricamente. Es fascinante ver la logística, de verdad. Isaac ya no ve, entonces tienen que vulnerar los otros 4 sentidos. Rebeca cocina los cabritos con especias para engañar el gusto. Le pone a Jacob la ropa de gala de Esaú para engañar el olfato. Y las pieles de los animales en las manos y el cuello para el tacto. Pero hay un momento en este encuentro, cuando Jacob entra a la tienda, que las fuentes marcan como el punto más oscuro de toda la conspiración. Isaac sospecha, porque todo fue muy rápido. Le pregunta cómo encontró a la casa tan pronto. Sí, la respuesta de Jacob ahí es escalofriante. Es el momento de mayor bajeza moral, sin duda. Jacob le dice, porque el Señor tu Dios hizo que la encontrara. Ya no es solo un disfraz o una mentira sobre su nombre. Es blasfemia. Está usando el nombre y la providencia de Dios para legitimar una estafa premeditada. Los comentaristas señalan que esto muestra cómo una mentira inicial te obliga a cometer transgresiones mucho peores para poder sostenerla. Y lo tenso es que Isaac no se lo cree de buenas a primeras. Sus sentidos están en conflicto. Él dice la famosa frase, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Su oído le dice la verdad, pero el tacto lo engaña. Al final, lo que sella la trampa es el olfato. Jacob se acerca a besarlo, Isaac huele la ropa con el aroma del campo y cede. Pronuncia la bendición. Transfiere el rocío del cielo, la abundancia agrícola, el señorío sobre sus hermanos. La bendición queda dada. Y como dijiste antes sobre las tablillas de Nusi, una vez que esas palabras salieron, el acto legal estaba consumado. Era irreversible. No había un proceso de apelación. No podía decir, ¡ay, me equivoqué de hijo, borrón y cuenta nueva! Era definitivo. Y la narrativa es implacable con el tiempo, porque apenas Jacob sale con su bendición bajo el brazo, entra Esaú. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ese contraste temporal es dramático. Esaú llega con su plato, esperando recibir el imperio familiar. Le dice a su padre que se levante a comer. ¿Y la reacción de Isaac? Exacto. El texto hebreo describe que Isaac sufre un estremecimiento muy grande, pero las notas de estudio indican que esto es mucho más que un sustito. ¿Qué es ese estremecimiento, según las fuentes? Los comentaristas de la Biblia NAA profundizan mucho en este término. El hebreo sugiere un terror violento, un pánico físico y espiritual abrumador. No es solo darse cuenta del engaño. No, es una epifanía aterradora. En ese instante exacto, Isaac comprende que ha pasado años intentando activamente frustrar la voluntad de Dios. Quería bendecir a Esaú a toda costa, en contra de la profecía. Y el estremecimiento es chocar contra la pared de la providencia divina. Entender que la voluntad de Dios es indomable. A pesar de la ceguera voluntaria de Isaac, a pesar del fraude espantoso de su esposa y su hijo menor, el propósito divino se estableció. Por eso Isaac no intenta anularlo. Él simplemente se rinde y le dice a Esaú, sí, él será bendito. Entendió que estaba peleando contra el cielo y perdió. Ahora centrémonos en Esaú, porque su reacción tiene una riqueza lingüística que las fuentes explican maravillosamente. Esaú da un grito amargo y se queja haciendo un juego de palabras con el nombre de Jacob. El famoso suplantador, sí. El término hebreo akav. Exacto. Esaú dice algo como, me ha suplantado 2 veces. Primero me quitó la primogenitura y ahora la bendición. A simple vista, para quienes nos escuchan hoy, primogenitura y bendición suenan como la misma cosa, como una herencia.
¿Podemos desempacar esa diferencia? Es vital hacer esa distinción. En el mundo antiguo, la primogenitura, que en hebreo es Becora, eran los derechos materiales y de liderazgo del clan. ¿El dinero y las tierras? Sí, la doble porción de la herencia física. Eso fue lo que Esaú vendió años atrás por un plato de lentejas. Él menospreció su futuro económico por satisfacer su estómago en el momento. Básicamente cedió sus acciones mayoritarias de la empresa familiar. Tal cual. Pero la bendición, la berajá en hebreo, era el legado espiritual. Era heredar el pacto con Dios, ser el canal de redención para el mundo, tener la protección divina. Esaú había renunciado a la Becorá, pero creía que aún podía obtener la veraja. Al perder ambas, su identidad se evapora por completo. Se queda sin los bienes y sin el destino espiritual. Es una tragedia absoluta para él. Y eso nos lleva a uno de los momentos más desoladores del relato. Esaú llora y le ruega a Isaac: «No te queda una sola bendición para mí». Y la respuesta de Isaac, la Biblia de Estudio Holman la clasifica directamente como una antibendición. Sí, es el reverso oscuro de lo que le dio a Jacob. ¿Qué le depara exactamente a su hijo favorito? Que servirá a su hermano menor. Las fuentes nos recuerdan que esto no solo aplicaba a él, sino que prefigura la historia de Edom, la nación que desciende de Esaú, Que se asentarían en zonas rocosas al sur del Mar Muerto. y que tendrían siglos de conflicto y sumisión ante Israel. Aunque Isaac le deja una pequeña cláusula de escape, donde le dice que eventualmente romperá ese yugo. Lo cual sucedió históricamente durante la época de los reyes. Pero en el momento inmediato, para Esaú en esa tienda, es la confirmación de una vida de violencia y dureza. Y claro, las consecuencias en la dinámica familiar explotan inmediatamente. Se vuelven insostenibles. Esaú sale de ahí consumido por el odio y toma una decisión fría. Va a esperar a que terminen los días de luto por Isaac y luego asesinará a Jacob. El fraude le dio a Jacob el título legal, pero destruyó por completo a la familia. Y es ahí donde todo el castillo de naipes de Rebeca se le viene encima. Ella se entera del complot de asesinato y tiene que inventar un plan de contingencia urgente. Llama a Jacob y le ordena huir a Harán, con su hermano Labán. Le dice que se vaya por algunos días. Esas son sin duda las palabras más trágicas que pronuncia Rebeca. Las fuentes señalan la ironía dolorosa de esa frase. Jacob no se fue algunos días. Su exilio duró más de 20 años. Y probablemente Rebeca murió antes de que él pudiera regresar. Nunca volvió a ver a su hijo favorito. El mismo plan maestro que ella ejecutó para asegurarle el poder fue lo que lo arrancó de su lado para siempre. Es la ley de las consecuencias no deseadas. Pero fíjate en la destreza política de Rebeca, porque no se detiene ni en medio de esta crisis. Ella no puede ir con Isaac y decirle: «Oye, Esaú quiere matar a Jacob porque yo armé un fraude gigantesco para engañarte». Eso destruiría lo último que queda del matrimonio. Exacto. Entonces usa una excusa brillante, toma un problema real que ya tenían en casa, las esposas hititas de Esaú. Que, según las notas, le amargaban la vida a los suegros. Sí, ella instrumentaliza ese estrés. Va con Isaac y le dice: estoy hastiada de la vida por culpa de estas hititas. Si Jacob se casa con una mujer de esta tierra, ¿para qué quiero seguir viviendo? Convierte el encubrimiento de un intento de homicidio en una noble misión por la pureza de la dinastía. Y Isaac, que o no sabe del complot de asesinato o simplemente está demasiado agotado para lidiar con la realidad, accede. Bendice a Jacob formalmente, ahora sí sabiéndolo, y lo envía lejos a buscar esposa. Es una manipulación maestra hasta el último segundo de su aparición. Ahora, entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Si damos un paso atrás y vemos el panorama general que plantean las Biblias de estudio, estamos hablando de los fundadores del pueblo de la promesa. Y sin embargo, la imagen es desastrosa. Tenemos un patriarca gobernado por su estómago, una madre manipuladora a nivel experto, un hijo dispuesto a blasfemar por obtener poder y un primogénito homicida. No es el típico cuento moral con personajes perfectos. Si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras, ese es precisamente su mayor valor teológico. El comentario de la Biblia Holman resalta que Dios no obra a través de estas personas porque sean moralmente superiores. Obra a pesar de ellos. A pesar de sus defectos masivos, sí. La elección de Jacob se mantiene no porque el engaño estuviera justificado de alguna forma retorcida, sino porque el pacto se basa en la fidelidad de Dios, no en la moralidad humana.
Pero, y este es un pero gigante que destacan las fuentes, la gracia divina no anula las consecuencias del pecado. Ese punto es vital. Quienes leen esto a veces piensan que Jacob hizo trampa y se salió con la suya impunemente. Para nada. La ley de la siembra y la cosecha es brutal en la vida de Jacob. Tuvo que huir corriendo solo con su bastón. Dejó toda la riqueza de la primogenitura atrás. No estafado. Le cambiaron el salario múltiples veces y, en la ironía suprema, Labán lo engañó en la oscuridad intercambiando a la hermana mayor por la menor en la noche de bodas. Usó la debilidad visual y la oscuridad, igual que hizo Jacob con su padre. Es casi poético. Nos obliga a ver que esto no es un triunfo del más astuto, sino una advertencia severísima sobre los costos de la manipulación. La falta de comunicación y el control egoísta destruyen las relaciones. Y creo que eso nos deja con un pensamiento final muy provocador para quienes nos escuchan. Este relato sirve como un espejo bastante incómodo. Valdría la pena preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra propia vida estamos actuando como Rebeca o como Jacob? Cuando queremos forzar los resultados. Exactamente. Cuando deseamos algo legítimo, ya sea un logro personal, económico o familiar, y decidimos que no podemos confiar en el proceso o en Dios, y empezamos a usar tácticas de manipulación, medias verdades o a forzar la situación. Creemos que el fin justifica los medios. Pero mira cómo termina la historia. ¿Quién ganó realmente aquí? Isaac perdió su dignidad, Esaú perdió su futuro, Rebeca perdió a su hijo para siempre y Jacob perdió su hogar y la paz por más de 20 años. Cuando intentamos asegurar nuestro destino mediante el engaño, todos pierden algo invaluable en el proceso. Es una reflexión contundente. La integridad importa tanto o más que el objetivo que perseguimos. Al finalizar nuestra exploración de hoy, nos despedimos deseando que Dios bendiga a todos los oyentes.